Bienvenidos de nuevo a su canal, donde desentrañamos los misterios y las vidas de sus celebridades favoritas. Hoy, como habrán visto en el título, tenemos un tema que ha estado resonando en las redes sociales y en la prensa del corazón, algo que muchos de ustedes nos han pedido y que a mí, personalmente, me tiene muy intrigado. Vamos a hablar de Can Yaman ***, ese actor turco que ha conquistado corazones en medio mundo, y por supuesto, de su relación, o mejor dicho, de la verdad tras la sonada separación con la guapa y talentosa Demet Özdemir ***. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en lo que se dice y en lo que parece ser la realidad detrás de estas dos estrellas. Y si todavía no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Can Yaman, ese torbellino de carisma y físico escultural, se ha convertido en un nombre propio en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus papeles en series como Erkenci o Dolunay lo catapultaron a la fama, y su presencia en eventos y redes sociales genera siempre un revuelo considerable. Lo hemos visto en Estambul, paseando, trabajando, y siempre bajo el escrutinio público. Pero sin duda, uno de los capítulos más seguidos de su vida personal ha sido su romance con Demet Özdemir. Demet, otra figura clave de la televisión turca, conocida por su papel en Erkenci junto a Can, se convirtió en el foco de atención de millones de fans cuando se confirmó su relación. Las redes sociales se inundaron de imágenes de la pareja, de mensajes de amor, y la química entre ellos en pantalla parecía trasladarse a la vida real de forma espectacular. Parecían la pareja perfecta, la envidia de muchos, y los sueños de millones de seguidores que deseaban verlos juntos para siempre. Sin embargo, el mundo del espectáculo, como bien sabemos, es un escenario donde las apariencias a veces engañan, y donde las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden tambalearse. Y así ocurrió con Can y Demet. La noticia de su ruptura fue un golpe para muchos de sus seguidores, que no podían creer que esa historia de amor tuviera un final tan abrupto. Las especulaciones no tardaron en surgir, y ahí es donde entra la parte más intrigante de nuestra historia de hoy. Los primeros pasos de una relación mediática ***. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir se forjó en los platós de Erkenci. Ambos actores demostraron una química arrolladora en pantalla, interpretando a los carismáticos Kandibit y Sanem. Esta complicidad traspasó la ficción y pronto se hizo evidente en su vida real. Los rumores iniciales se intensificaron con cada aparición pública conjunta, cada like mutuo en redes sociales y cada comentario cariñoso. Finalmente la pareja decidió hacer pública su relación, desatando un auténtico frenesí entre sus seguidores. Las redes sociales se convirtieron en el altar de su amor. Compartían fotografías de sus viajes, de momentos cotidianos y de celebraciones. Demet solía publicar mensajes tiernos para Can, y él no se quedaba atrás, demostrando su afecto de manera abierta. Esta exposición constante, si bien alimentaba la ilusión de sus fans, también los colocaba en una posición de vulnerabilidad ante la constante mirada pública. Cada detalle de su vida se analizaba, cada gesto se interpretaba, y cada posible contratiempo se magnificaba. El romance idílico y la presión constante ***. Durante el tiempo que duró su noviazgo, Can y Demet proyectaban la imagen de una pareja idílica. Viajes a destinos paradisíacos, cenas románticas y demostraciones de apoyo mutuo en sus proyectos profesionales conformaban un relato que muchos desearían para sí mismos. Can, conocido por su personalidad extrovertida y su pasión por la vida, parecía encontrar en Demet un complemento perfecto. Demet, por su parte, aportaba una dulzura y una calma que equilibraban la arrolladora energía de Can. Sin embargo, el ojo público, ese lente implacable del entretenimiento, no dejaba de enfocar sus vidas. En Estambul, donde ambos son figuras de gran relevancia, la atención mediática es particularmente intensa. Cada paseo por las calles, cada visita a un restaurante, cada aparición en un evento, era analizado al milímetro. La prensa del corazón turca, siempre ávida de primicias, seguía cada uno de sus pasos, generando titulares y especulaciones constantes. El desenlace inesperado y el inicio de las especulaciones ***. A pesar de la aparente solidez de su relación, la noticia de su ruptura cayó como un jarro de agua fría para muchos. De repente las imágenes de felicidad en redes sociales se desvanecieron, reemplazadas por un silencio incómodo y declaraciones genéricas.
La confirmación oficial de la separación dejó a los seguidores en un mar de interrogantes. ¿Qué había sucedido realmente? Las especulaciones no tardaron en florecer. En el vacío de información oficial, la imaginación popular y la labor de la prensa sensacionalista tomaron el control. Se habló de todo, desde celos profesionales hasta infidelidades, pasando por discusiones acaloradas y la intervención de terceros. La falta de una explicación clara por parte de los protagonistas abrió la puerta a un sinfín de teorías, cada una más rocambolesca que la anterior. Asterisco asterisco factores en juego, agendas apretadas y distancias kilométricas asterisco asterisco. Una de las razones más citadas y a la vez más comprensibles para la ruptura de parejas en la industria del entretenimiento son las agendas apretadas y los compromisos profesionales. En el caso de Can Yaman, su fama internacional lo llevó a expandir su carrera más allá de Turquía. Proyectos en Italia y España significaron largos periodos de ausencia, obligándolo a pasar temporadas significativas lejos de su país natal. Las relaciones a distancia son un desafío monumental para cualquiera, y más aún cuando las agendas están repletas de rodajes, promociones y eventos. La falta de tiempo para compartir, la imposibilidad de estar presente en los momentos importantes y la dificultad para mantener la conexión emocional a pesar de los kilómetros, son factores que erosionan incluso las relaciones más fuertes. Se especuló que las continuas ausencias de Can fueron uno de los principales motivos de la ruptura, creando una brecha que con el tiempo se volvió insuperable. Mientras tanto, Demet Özdemir continuaba consolidando su exitosa carrera en Turquía, participando en series y películas que la mantenían en el candelero de la televisión nacional. El hecho de que sus caminos profesionales se estuvieran bifurcando geográficamente, sumado a las diferentes rutinas diarias, pudo haber contribuido a la distancia. No es descabellado pensar que, a pesar del amor, la logística de mantener una relación a distancia, en medio de la vorágine de sus carreras, se volvió una tarea titánica y finalmente insostenible. Asterisco asterisco diferencias de personalidad y la tensión de la fama asterisco asterisco. Otro aspecto que a menudo se menciona al analizar la dinámica de parejas es la compatibilidad de personalidades. Mientras que Demet Özdemir es a menudo percibida como una figura más reservada, reflexiva y centrada, Can Yaman es conocido por su personalidad arrolladora, su energía desbordante y una cierta impulsividad. Estas diferencias, que en un principio pudieron haber sido complementarias y haber aportado un equilibrio a la relación, bajo la presión constante y la exposición pública, pudieron haberse convertido en puntos de fricción. La comunicación efectiva es la piedra angular de cualquier relación sana, y cuando las personalidades son marcadamente distintas, el esfuerzo por entenderse, adaptarse y ceder se vuelve aún más crucial. La forma en que cada uno maneja el estrés, la presión de la fama y las exigencias de sus carreras puede generar choques. La volatilidad que a veces se le atribuye a Can, sumada a la necesidad de Demet de un entorno más estable, pudo haber sido un factor desencadenante. Asterisco asterisco el terreno resbaladizo de los rumores y la prensa rosa asterisco asterisco. No podemos obviar el papel que juegan los rumores y la implacable maquinaria de la prensa rosa en estas situaciones. Cuando una relación, especialmente una tan comentada como la de Can y Demet, llega a su fin, la imaginación del público y de los medios se dispara. Se tejen historias, se buscan culpables, y se especula sobre nuevas parejas y posibles triángulos amorosos. En el caso de Can y Demet, los rumores de terceros en discordia fueron persistentes. Se llegó a hablar de celos profesionales, de malentendidos y de la intervención de otras personas en su relación. Si bien es cierto que algunos de estos rumores podrían tener una mínima base de verdad, o haber surgido de interpretaciones erróneas, la realidad suele ser mucho más compleja y menos sensacionalista de lo que se presenta en los titulares. En Estambul, una ciudad donde la cultura de la prensa rosa es vibrante y omnipresente, las especulaciones sobre la vida privada de los actores son un pan de cada día. Can Yaman, con su creciente fama internacional, se convirtió en un objetivo aún más jugoso para los paparazzi y los periodistas de entretenimiento. Su vida en Turquía, sus relaciones, sus salidas, todo era material potencial para las noticias del corazón. Y cuando su relación con Demet terminó, el interés público y mediático se multiplicó exponencialmente, alimentando una vorágine de especulaciones que difícilmente encontraron una respuesta oficial. Asterisco asterisco buscando la verdad en un mar de interpretaciones asterisco asterisco.
La verdad tras la separación, como suele ocurrir en la mayoría de los casos de relaciones públicas, probablemente se encuentra en un terreno intermedio, una compleja mezcla de factores personales, profesionales y de la propia naturaleza de ser una figura pública. No existe una única causa, sino una confluencia de circunstancias que, sumadas, llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Es importante recordar que las rupturas sentimentales son, por naturaleza, dolorosas. Las personas involucradas necesitan su espacio, su tiempo y su privacidad para sanar y para reconstruir sus vidas. Si bien como seguidores tenemos un interés legítimo en conocer los detalles de la vida de nuestros ídolos, también debemos ser respetuosos con su intimidad. A menudo, las declaraciones públicas de los implicados son limitadas precisamente para protegerse a sí mismos y a la otra persona de un escrutinio aún mayor. El silencio en estos casos puede ser una estrategia de autocuidado y de respeto mutuo. *** El presente y el futuro de las estrellas turcas ***. Hoy en día, tanto Can Yaman como Demet Özdemir siguen adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento en el mundo del entretenimiento. Can Yaman continúa conquistando audiencias a nivel internacional, participando en producciones de gran envergadura en Europa y consolidando su estatus de estrella global. Demet Özdemir, por su parte, se mantiene como una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía, liderando proyectos ambiciosos y demostrando su versatilidad artística. Cada uno ha encontrado su propio camino, forjando un futuro profesional brillante. Aunque su historia de amor terminó, el impacto que tuvieron como pareja en el imaginario colectivo de millones de seguidores sigue presente. La conexión que crearon, la ilusión que generaron, perdura en la memoria de quienes siguieron su romance con tanto entusiasmo. En resumen, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir fue un evento que generó una enorme expectación y un sinfín de debates. Las razones exactas de su ruptura son complejas y, con toda seguridad, una amalgama de factores como las agendas apretadas, las largas distancias geográficas, las diferencias personales y la ineludible presión mediática. Lo que está claro es que fueron una pareja que cautivó a una gran cantidad de personas, y su ruptura dejó a muchos fans con la intriga y el deseo de saber más. La verdad, como siempre, es un tapiz tejido con hilos de realidad y la interpretación subjetiva de cada observador. Y hasta aquí nuestro recorrido por la vida y las relaciones de estas dos estrellas turcas. Espero que les haya parecido tan interesante y esclarecedor como a mí desentrañar estos detalles. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que realmente sucedió? ¿Cuáles fueron los factores clave que llevaron a su separación? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, porque leo todos y cada uno de ellos y valoro enormemente su participación. Y si este vídeo les pareció interesante y les aportó valor, por favor, no olviden darle ese súper me gusta, que nos ayuda un montón a seguir creciendo y a llevarles más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas se enteren de estas fascinantes historias y para que nuestra comunidad siga creciendo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tendremos muchas más exclusivas, análisis y secretos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.